Bienvenidos a Cadena Nacional. Tenemos la suerte de estar con el médico, montañista, documentalista y escritor Mauricio Purto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, estoy contento con la entrevistadora. Que no tenía idea dónde venía. No, es que lo más cómico de esto, no tiene idea con quién iba a hablar, a qué venía, no le importa nada. Pero me hace dos acotaciones que me gustan mucho. Primero es que, mira, hay dos cosas que no tengo, me dice. No tengo plata ni miedo. O sea, en el fondo, ¿no tenés miedo a nada? No. Ni a morirte, ni a no tener plata, no, porque ya no tenís, me dijiste según tú. Pero a la enfermedad, porque tú has estado, Sí. Tú eres un hombre de montaña, un hombre que efectivamente el caminar, el deporte, ha sido tu leitmotiv. Claro. Y te has enfermado en este último tiempo. Sí. Pero de manera, digamos, inhabilitante para muchas cosas de las que te gustan hacer. Claro, me ha costado volver a caminar, por ejemplo. He tenido que aprender a caminar de nuevo, que no es fácil, sobre todo para una persona inquieta como soy yo. Pero afortunadamente he logrado con el tiempo tener cierto grado de dominio sobre mi mente. Y gracias a eso he logrado sobrevivir estos años que han sido duros para mí. Primero me quebré la columna, tuve una muy mala experiencia con mis colegas de la Universidad Católica que me dejaron pésimo. Ya. Me tuvieron que operar como 6 veces. Estoy con un juicio por mal práctica, que de todas maneras es mala práctica, pero bueno, se están defendiendo como pueden. Hace 6 años estabas en juicio. Sí, claro. Ya. Y he estado también tratando de armarme de nuevo, porque a pesar de que soy médico, me encanta caminar y me encanta la naturaleza, entonces quizá he volcado mi afán de la naturaleza en el ambientalismo, que En el activismo. mucho. Sí, el activismo. Ahora, pero ahora último tú además tuviste otro episodio porque habíamos conocido digamos, este accidente que tuviste, pero ahora tuviste otro, ahora último. Sí, en septiembre del año pasado tuve un accidente casero, ridículo, en el cual me fracturé la cadera del lado derecho. ¿Qué te pasó? Me enredé con un cable, un calefactor en mi habitación. Me caí al suelo, me quebré la cadera y fue como una experiencia cinematográfica de miedo, una película de terror. Porque estabas solo. Claro, y tuve que arrastrarme. No entendían los enfermeros cómo logré ponerme arriba de la cama. Y después me quedé dormido por el dolor y al poco rato llamé por teléfono a un amigo que me fue a buscar y me llevó al hospital. Ahora, ¿qué tiene que ver este hombre que tú estás hablando? Porque igual cuando tú estás hablando de esto, estás hablando de fragilidad, de incertidumbre también. Hay fragilidad, una cosa física. ¿Qué queda de este hombre, Mauricio Purto, camino a la cima, donde esa fotografía es distinta, no solamente en términos de edad, sino que como de tipo de lo que uno podría asociarte a ti, ¿no? Sí. Al tema de la fortaleza, al tema de la competitividad, al tema de camino a la cima, ir al lugar, ganar, llegar antes. ¿Qué pasa? ¿Qué hay de ese hombre? ¿Qué queda? Yo no le he ganado a nadie, ¿eh? Yo a lo único que le aspiro es superarme a mí mismo y aumentar mis niveles de entendimiento del qué significa estar vivo, por ejemplo. Pero yo no me defino como un hombre rudo tampoco, porque cuando he tenido ciertos grados de enfrentamiento a la realidad, generalmente me da pena cuando el interlocutor se quebra. Entonces no me identifico con esa parte que la gente dice, oye, tú tienes que ser súper rudo, súper valiente. No, sí, puedo enfrentarme con cautela y con osadía a la realidad. La pregunta es si hay un hombre que dejó de ser para dar paso a este hombre que de alguna manera acepta y recibe la fragilidad de una manera que mucha gente no está dispuesta a recibirla tampoco.
Claro, como dice Schopenhauer, uno no es lo que representa en primer lugar. Y en segundo lugar, yo me identifico con una parte de la realidad en la cual creo que la objetividad, la realidad misma, es una representación también. Uno lo que recibe en tu cerebro, a través de los ojos, a través de los oídos, a través de tu sistema táctil, es electricidad. Y el cerebro lo decodifica y lo representa. No es que nosotros veamos las imágenes que estamos viendo. Es como un televisor que recibe una señal eléctrica y se transforma en una imagen en la pantalla. Ya, pero ¿qué es lo que me querés decir? Porque no te Te lo quiero entiendo. decir que la realidad como la vemos nosotros objetivamente no existe. Es una representación nomás. Entonces, en ese sentido, decir, pucha, yo soy un tipo súper fuerte, soy un tipo... Ya, pero ese señor rudo que parecía exitoso de algunos años nunca existió, decís tú. No, sí, yo soy un tipo valiente porque soy capaz de enfrentar los miedos. Pero no es que no tenga miedo, yo Ya. miedo tengo. Lo que pasa es que soy capaz de enfrentarlo. Y sí, me costó superar mis miedos para transformarme en un montañista, digamos, profesional y poder escalar montañas de 8.000 metros, que son las montañas más altas del mundo. Claro, ahora la pregunta es, ¿cuánto te costó transformarte para poder escalar la propia fragilidad? Que Y es bueno, otra eso cosa. es como subir el Everest de nuevo, po. Poder transformarse en un ser humano que depende de los demás, que tienen que mudarte, que tienen que llevarte a la cama, que tienen que darte de comer, que tienes que aprender a caminar de nuevo, eso es todo un proceso y un proceso de mucho sufrimiento. Y yo creo que ahí el sufrimiento es lo que te templa para poder transformarte en mi caso, yo creo que en un ser mejor, porque el ego se pulveriza. Entonces al pulverizarse ya no hay nada que decir, yo soy el campeón del mundo, yo subí el Everest, soy súper capo. ¿Te das cuenta? O sea, que tú hayas subido un cerro de 8.000 metros no significa que seas mejor a otro ser humano. Simplemente significa que eres capaz de superarte y que tienes mucha fuerza de voluntad. No significa que tú seas un gran tipo, que seas un hombre bueno, porque yo me he encontrado a nivel deportivo con que la mayor parte de los rockeros, los famosos, tienen unos egos, pero terribles, terribles. O sea, que finalmente muchas veces terminan suicidándose porque no son Sí, po. capaces de vivir sin la fama. Entonces, los egos más horribles los he encontrado dentro del deporte, dentro del arte. O sea, es complejo esta situación de... Sí, pues me imagino, por eso la pregunta. Sí. Algo debe haber habido de eso, de ese Claro. aprendizaje, por supuesto que sí, me imagino. Yo creo que el problema ahí está en la soberbia, en la falta de humildad y muchas veces en creer que uno puede ser superior a otro en la medida que hace cosas. Hablemos de gente que ha hecho cosas y que hizo cosas ayer. Quiero ver qué es lo que opinas con respecto a este titular también, que es un titular de quién sería digamos, uno de los triunfadores de la elección de ayer, a la cual sé que no fuiste por razones más bien médicas, digamos, Sí. más que ideológicas. Y José Antonio Kast, el Partido Republicano, saca una enorme votación inesperada para consejeros constitucionales y dice: hoy día no hay mucho que celebrar, esto es considerado como una extrema derecha, porque Chile no está bien. ¿Tú coincides con José Antonio Kast que Chile no está bien? Mira, a mí lo que más me afecta de Chile es el enfoque que tiene en relación a la protección del medio ambiente. Yo creo que tarde o temprano vamos a pagar caro esto que acabamos de hacer, de aprobar la expansión de la minera Anglo American, y vamos a quedar sin agua para Santiago,
vamos a quedar sin agua en el río Mapocho, en el río Maipo, y esas cosas las vamos a ver en el corto plazo, no las vamos a ver en el mediano ni en el largo plazo. O sea, lo que acabamos de hacer aprobando la expansión de Anglo American en un gobierno que se dice ecologista, pero que en el fondo es ecorrojista, por decirlo. ¿Eco cuánto? Ecorrojista. ¿Qué es ecorrojista? Bueno, la palabra lo dice. ¿Eco? Eco de ecología y rojista rojo. ¿De comunista? Claro, un ya. ecorrojista, digo yo. Una ironía. ¿Ah? Una ironía. Es una ironía, porque yo no puedo entender que el presidente Boric haya aprobado, junto con su gabinete, la expansión de la minera Los Bronces, sabiendo que vamos a pulverizar los glaciares que rodean La Paloma y todos los cerros que están ahí. Entonces, o sea, si le ponemos a Chile un letrero se vende, estamos en graves problemas, independiente de otros problemas que pueda tener Chile que son importantes, como el tema seguridad y otros problemas que podemos poner en la mesa, pero yo creo que Chile enfrenta un grave problema ambiental. ¿Y eso no tiene color político para ti? No. ¿O lo que te demostró con lo que intuyo, lo que dice es que tú votaste por Boric? ¿Confiabas en ese gobierno? ¿Creías que ese gobierno podía hacer transformaciones? Yo no confío, en principio no confío en ningún político. Ya. No confío porque yo no creo en el ego que te permita representar a los demás porque yo soy más inteligente que tú. O sea, no necesariamente. Hay gente que se presenta también como gente de común y corriente. Sí, y que yo soy bueno y soy altruista. No, yo en realidad, después de lo que pasó en Chile, ¿Después de cuándo? Con el tema Penta Soquimich, donde estaban todos coimeados, había una prevaricación de la derecha, el centro y la izquierda. Realmente, después de eso, ¿en quién vas a confiar tú? Es muy difícil revertir esa situación. Después se cayeron los carabineros con el Paco Gate, después tuvo el Milico Gate, después tuvo el escándalo de la pedofilia, entonces se nos derrumbó Chile. Entonces, claro, Chile no está bien, dice Kast. No, pues hace rato que no está bien, entonces no es de hoy día esto, no es por los carteles, no. Chile viene mal y después de lo que se aprobó, un gobierno que se dice ecologista, que apruebe la expansión de la minera Los Bronces, eso yo lo encuentro trágico. Tú dices que con respecto al tema del agua, tú dices que vamos a ver, explícame eso, a corto plazo, incluso estábamos hablando de maquillaje y tú hablas como de revuelta, ¿de qué me hablas con respecto a la falta de agua? ¿A qué te refieres? Mira, lo que pasa con esta minera es que tiene chimeneas que emiten polvo. El polvo se pega sobre la nieve y al pegarse sobre la nieve se calienta y al calentarse se derrite. Eso se llama albedo, la cantidad de energía que absorbe la nieve. Entonces pasa que estos polvos que están en el aire después de las explosiones aumentan la capacidad de la nieve de absorber calor y eso derrite la nieve. Por lo tanto, nosotros vamos a enfrentar un tema en que vamos a quedar sin glaciares. Y ahí Así de simple. Y en el fondo eso significa, ¿a cuántos años plazos vamos a quedar sin agua? ¿Qué es lo que va a significar? Yo creo que de aquí a 5 años vamos a tener un grave problema de agua en Santiago. ¿Grave problema qué significa? ¿No va a haber agua? ¿Racionamiento de agua? ¿A qué te refieres? Lo que tú dices, pues, racionamiento, graves problemas de agua. ¿Y tú crees que eso va a provocar problemas sociales? Sí, porque nosotros no podemos hacer un intercambio tan idiota como cobre por agua. Nosotros no podemos tomar cobre, nosotros vivimos del agua. Entonces, esta cuestión que ha hecho el Comité de Ministros junto con la ministra del Medio Ambiente es un monumento a la imbecilidad. Y no lo digo yo, lo dicen muchas personas que están metidas en el mundo del medio ambiente que son mucho más capacitadas que yo para decirlo. Geólogos, en general, gente que está muy, muy cercana a lo que es el activismo ambiental. O sea, estás muy decepcionado de alguna manera.
Completamente. Yo jamás pensé que este gobierno iba a aprobar la expansión de la minera Los Bronces. Ahora, con respecto, cambiamos un poco de, porque además esto ha sido una de las banderas de lucha del último tiempo también, tuyo, Sí. que tiene que ver, quizás lo que me decías, ¿no? Que también de alguna manera el tema de la enfermedad también abocó toda tu imposibilidad de subir las montañas, también fue abocado en este activismo. Claro. También, de alguna Ahí manera, está. este activismo político, medioambiental, que igual tú lo hacías en el día a día. Cuéntanos un poco también, uno no conoce tanto, quizás algunos no conocemos tanto, tu amor por la montaña, ¿cuándo parte? Y parte por tu familia materna, tengo entendido, ¿no? En Melipilla. Sí, yo nací en Melipilla y, y yo tenía... mi mamá es libanesa, es árabe, y mi papá es judío. O sea, yo tengo una mezcla tremenda, tengo una mezcla, una contradicción vital en mi sangre. Entonces, mi papá llegó a hacer una práctica de medicina a Melipilla y conoció a esta mujer hermosa que era mi mamá, que era enfermera, y se casaron. Mi papá es médico. Y finalmente salimos 3 hermanos, dos mujeres y yo. Y mis tíos maternos eran todos caminantes. Caminantes. Caminantes, campesinos, cazadores, pescadores. Y a mí me encantaba salir a pasear con ellos, pues. Entonces, este tema de andar paseando con mis tíos fue el que me empezó a acercar a las montañas. ¿Cómo eran con los tíos? ¿Era con tu mamá, con tu papá? ¿Eran los tíos los que te llevaban? Los tíos, eran los tíos, los hermanos de mi mamá. Tenía mi tío Juan, mi tío José, mi tío Antonio y mi tío Elías. Eran cazadores, pescadores, campesinos en general. Ahora, ¿tú tenías buena relación con esos tíos? Oh, los amaba, eran como mis padres. Tengo unos recuerdos hermosos de mi infancia que me condicionaron a recibir mucho amor cuando era niño. Y eso yo creo que de alguna manera me hizo muy bien. Ahí estás con tu, mira, acá. Ahí estoy con mis 2 hermanas. La del medio, la Jenny Purto, que fue Miss Chile, y la más chiquitita, la Lenka Purto, que vive fuera de Chile. Tú eras el mayor, ¿no? Yo era el mayor, pero por poco, por menos de un año. Ya, pero de alguna manera esos tíos, en términos, porque con tu mamá tú también tenías como una relación muy afectiva, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo era tu mamá? Mi mamá era muy parecida a ti, ¿En qué sentido? A ver, en el sentido de que un ser auténtico, que va para adelante, que no tiene muchos límites para decir las cosas, no tiene pelo en la lengua. Una persona, como se dice en gringo, straightforward, que va para adelante. Y me acuerdo que una vez este periodista deportivo Carcuro, ¿Ya? Pedro Carcuro. Pedro Carcuro, le preguntó a mi mamá creyendo que le iba a decir que yo era como el Chino Río, que su mamá lo llevaba al estadio para que entrenara tenis. Ah, perfecto, Claro, ya. entonces le preguntó a Carcuro, a mi mamá, más o menos si ella había sido la instigadora de mi actividad a alto rendimiento. Y mi mamá le dijo que cuando yo había empezado a subir montaña, ella se había muerto. O sea, que le importa un huevo. Me importa un huevo. Ya, porque además me imagino que cuando de pe a pa Pedro Carcuro, una cosa así, como mucha fama, tú estabas ahí en tu momento de así como De gloria. ¿Un momento de gloria le decís tú? Sí. ¿Sí? ¿Y era un momento de gloria? Bueno, si tú ves a esta escultura del espartano que está muriendo y dice que ese momento de soportarla, incluso la muerte, es un momento de gloria, es muy potente. Hablaste rápidamente de tu hermana ahí, de la Jenny. Jenny Purto fue además Miss Chile. Ahí tenemos una foto también para verla. Ahí estás. Sí, qué linda. Y ahí está, preciosa. Y ahí está toda tu familia. A ver, está tu mamá a la izquierda. Sí. Estás tú ahí. Ahí estoy. Con tu traje ahí como completo. Claro. Está tu hermana, Jenny.
¿Está tu papá ahí? Sí, y está mi hermana más chica, la Lenka Purto. Ya. ¿La Lenka qué hace? La Lenka es abogado. Ya. Y Jenny fue Miss Chile, pero ella murió hace, Sí, hace murió algunos años. En 2006. Ya. ¿Qué pasó con ella? Se fue del mundo nomás, po. ¿Cómo ha sido eso para ti? Bueno, yo tenía una relación muy cercana con mi hermana, porque además estudiaba medicina y los dos éramos estudiantes de medicina, entonces teníamos una relación muy, muy cercana. ¿Cómo fue? Duro, po, durísimo. Hasta el día de hoy me trato de plantear la situación para ver. Uno tiene como de repente la sensación de qué pudo haber hecho uno mejor, como si tuviera la fórmula para poder revertir situaciones como si todo dependiera de uno, y eso no es verdad, no depende de uno. Pero bueno, yo de alguna manera pensé que podía haberle ayudado más. ¿En su enfermedad o en su vida de haber estado más con ella? ¿A qué te refieres? En todo, po, Ya. en todo. Pero creo que es un error porque yo tenía muchos hijos a los cuales tenía que atender y tenía además que era el único que cuidaba a la mamá, porque mi papá no vivía con mi madre y mi hermana menor vivía en Estados Unidos, entonces yo estaba a cargo también de mi mamá. Cuando se murió la Jenny, en el fondo, ¿tú cuántos hijos tenías en aquel entonces? Porque tú tienes 7 hijos. Yo el 2006 tenía, estaban todos. 7 hijos tenías. Estaban todos, sí, No pocos hijos. no pocos. Claro, por eso digo, o sea, realmente tenías una labor y eras un padre presente. Presente. Viajé con ellos por todas partes. Tú puedes ver los programas en televisión, en TVN, Cumbres del Mundo. Yo viajaba con toda mi familia. ¿Con los 7 niños? Sí, pues, era como la familia Partridge. Pero espérate, pero con los 7. Muchas veces. 3, 4. Ya, ¿y tu mujer también iba contigo? Sí, Ya, iban todos. todos. Pero, ok, y eso me imagino que son unas aventuras y una vida inolvidable. ¿De qué te Inolvidable, reís? sí. Te dije aventura y se te prendieron los Sí, ojos. ¿Te acordaste? claro. Muchas cosas. Pues. ¿Alguna anécdota? A ver. Anécdotas. Por ejemplo, estábamos en Israel. ¿Ya? Entonces, entrando al aeropuerto Ben Gurión, en Tel Aviv, me dicen, me ven mi pasaporte y dice Mauricio Purto, pero el siguiente apellido es Arab, como el Fernando Arab, que era subsecretario sobrino mío de Economía. ¿Ya? Entonces, Arab significa árabe, en árabe y en inglés también. Entonces Mauricio Purto Arab. Entonces el guardia me dice, ¿Arab? Le digo, sí. ¿Y qué es lo que es árabe? Y yo le digo, es libanés. ¿Libanés? ¿Y Purto? ¿Judío? Imposible, me dice. Entonces le digo, mira, tú tienes que preguntarle a mi papá y a mi mamá, porque ellos son los que tuvieron sexo, no yo. ¿Ya? Entonces el tipo queda descolocado por Ya, lo que le digo. obvio. Entonces me dice, imposible. Entonces Imposible. interrogan a un hijo mío que iba conmigo, a ¿Ya? Luciano, y empiezan a preguntarnos a qué comunidad judía pertenecemos. ¿Ya? Y bueno, y Luciano le dice que él pertenece a la comunidad ecológica. Porque nosotros vivíamos ahí. Vivían ahí, o sea, no entendían. Y ahí ya el pobre hombre ya. Se armó como dicen los españoles, un follón. Ya, o sea, era. Y tratando de esto de pasar la. Claro, entonces llegaron gente que trabajaba en seguridad del aeropuerto. Mi papá estaba indignado porque estaba también mi papá, que es judío y que es colaborador del gobierno de Israel. Entonces era una cuestión muy como de la lógica del absurdo esto. Y finalmente me dejaron ir, pero no sin haber estado 1 hora, llegó hasta el cónsul. Ay, no te puedo creer, pero ¿por qué? Porque no me querían dejar pasar. Pues, Qué raro. A lo mejor tengo cara de talibán, no sé. Ya, y todo esto enfrente de tus hijos, con quienes viajaban además. Ahí viajaba con Luciano y mi papá.
en ese viaje. Tu papá, tú decías que tu mamá, cuidaste a tu mamá vivió contigo en sus últimos años. No, no vivió conmigo, pero pasó mucho tiempo conmigo. Y finalmente logré convencerla que se fuera de vuelta a Melipilla a vivir con una hermana de ella, para que estuviera mejor cuidada. Y ahí se te hizo muy difícil en el fondo poder ayudar a tu hermana también en ese momento, estar Claro, conectar con sí, ella, estabas en otra. Como yo tengo, un ego de que yo puedo solucionar todo. ¿Cómo? Yo tengo un ego así como que yo soy capaz de solucionar todo. ¿Tenías el ego ahora sí o lo tenías en aquel Siempre lo he entonces? tenido. Ah, ya, Yo siempre creo que puedo solucionar todo. Ya. Pero no se puede, po. Pero es bueno tenerlo por lo menos la intención, po. La intención de solucionar las cosas. Pero no pudiste. No, pues. Otro aprendizaje. Sí, pues. Todos tenemos ese aprendizaje. Estabas meditando entre medio cuando estábamos, antes de salir al aire. En un momento estabas como, ¿era meditación? Sí, estaba vaciando mi mente. Vaciando tu mente. Sí, pues. Y eso lo haces siempre. Todo el tiempo. Pero tienes como una disciplina. Sí. ¿Cuántas veces al día o no? Generalmente las que vengan, pero en la noche. Pero tú me decías que no eras que no te gustaba mucho el hipismo de este, o como el alarde de esta suerte como de No, sobre la meditación. A mí me da un poco de lata esto de meterse en onda, como dicen los lolos. Yo no me meto en la onda meditativa ni en la onda zen. No, más bien es una técnica para mí. Ya, no hay onda. No, es una técnica. Ok, vamos a seguir conversando, ¿te parece? Claro. Ya, vamos a seguir conversando con Mauricio Purto, que además me decía, después de todo lo que dije, médico, montañista, escritor, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Documentalista, dije todo eso y me dijo él de chiste, me dice, un impostor. Porque, bueno, vamos a preguntarle después a la vuelta por qué un impostor. Vamos y volvemos, estás en Cadena Nacional, somos Vía X, ya lo sabes.